Necesitamos entender el poder que tiene la unidad, el poder que tiene el que seamos uno. Pero antes de hablarle del poder que tiene el ser uno, quiero empezar con la parte negativa, el poder destructivo de lo contrario, la división. ¿Sí? Y quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 24 y verso 25. Vamos a leer con la ayuda del Señor. Jesús le dice a su audiencia, eran algunos escribas, algunos fariseos, gente que conocía la palabra del Señor. Les dice de esta manera: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El Señor Jesús está planteando un principio fundamental e importante. Y Él está diciendo lo siguiente: no importa qué tan fuerte sea un reino, si ese reino está dividido en sí mismo, no va a poder permanecer. Se lo repito, no importa qué fuerte sea un reino, si un reino se divide, si hay división dentro de ese reino no puede prevalecer. Y toda casa, por más excelente que sea, por más bonita que parezca, si hay una división dentro de esa casa, tampoco puede permanecer. Es decir, que una división no es un agente externo. O sea, la división no es un problema externo, porque dice que el reino se dividió en sí mismo. Fíjese, o una casa dividida contra sí misma. O sea, esto es una cosa como que si su mano, ¿sí?, se volviera loca y le empezara a pegar así, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, contra sí mismo. Eso es lo que está diciendo una casa o un reino que se divide contra sí misma. Está hablando acerca de que la división no es un agente externo, ¿sí? No, fíjese, no es el problema los enemigos del reino los que pueden destruir ese reino, sino es interno el problema. El problema de la casa no es de afuera, sino es el interno. ¿Sí? Como dice el viejo, ¿cómo se llamaba? El viejo no me acuerdo. No, el Martín Fierro lo dice, pero el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha era el de los consejos. ¿Sí? ¿Se acuerda del viejo Vizcacha? ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Sí? Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, el viejo Vizcacha leía la Biblia. De hecho, usted va a analizar muchos principios, muchos consejos del Martín Fierro, que son principios bíblicos. Principios bíblicos, principios universales. Porque, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice son principios universales. ¿Por qué digo universales? Porque funcionan en todo el universo. No es que si usted es de la iglesia, entonces a usted le va a funcionar. No. Los principios universales funcionan a todo el mundo que lo pone en práctica. Y este es un principio negativo que la palabra del Señor nos enseña, que todo lo que divide, destruye. Todo lo dividido, destruye. No puede permanecer algo que está dividido en sí mismo. División viene, dividido viene de la palabra división. Es decir, una visión dividida. Tener dos enfoques distintos. Cuando personas miran algo de dos formas diferentes, eso es división. Y dice que cuando esto sucede, hay una gran destrucción. O sea, todo eso se viene abajo, todo se destruye. Ahora, fíjese usted que si pensamos y analizamos esto, dos personas pueden estar juntas, pero
pueden estar divididas. Decirle al de al lado, podemos estar juntos, pero podemos estar divididos. O sea, no se trata de estar juntos, ¿sí? La unidad no se trata de estar juntos. Podemos estar juntos, pero estar divididos. De hecho, acabamos de ver que toda división que destruye es la que se produce dentro del seno de eso que necesita unidad. En el caso de un reino, en el caso de una casa, una familia. Pero en esta noche vamos a hablarlo en el caso del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A ver, pensemos de esta manera en un matrimonio, ¿sí? Un matrimonio que se unieron, que su amor era tan fuerte, por eso se unieron, decidieron casarse y propusieron vivir el resto de sus vidas juntos, llevar a cabo su historia en unidad, se unieron. No dice, cuando hablamos de un casamiento decimos, se unieron en matrimonio. Ahí los chicos se unieron en matrimonios, dieron la palabra delante de una jueza civil, donde ellos prometieron ser fiel, entregarse el uno al otro. O sea, estar en unidad. Y ese matrimonio que fue tan fuerte, un día se dividen. ¿Y por qué se dividen? Porque uno ve las cosas de una manera y el otro ve las cosas de otra manera. Y ahí es donde termina el matrimonio. Ahí comienza la decadencia, ahí comienza a destruirse. ¿Y todo donde empieza? Adentro. Esto puede pasar en el matrimonio, esto puede pasar en la familia, esto puede pasar en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, y esto puede pasar en el ministerio. Y qué lamentable, hermanos, cuando vemos en una familia que necesitaría estar unida y vemos como el padre anda por un lado pensando en una cosa, invirtiendo su vida en una cosa, la mamá anda en otra cosa diferente, no se unen, no están en un mismo propósito, los hijos están en otra cosa. O sea, cada uno toma su rumbo, cada uno con su propio sentir. Y no tienen nada en común, no hay nada que los una. Y esto produce una división en una familia. Cuando una familia se disgrega es porque no hay algo en común. No tienen comunión, porque tener comunión significa tener algo en común. Y cuando no tenemos algo en común, cuando cada uno mira por lo suyo propio. Y una familia no puede estar unida cuando la familia tiene esta actitud. Aún, escuche, mire, es más, le voy a hablar, hay aún personas divididas en sí mismas. ¿Cómo puede ser que una persona esté dividida en sí misma? ¿Sabía usted que somos tripartitos? Usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Es decir, tiene 3 compartimentos. Usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. Y muchas veces nosotros no estamos congruentemente en esas 3 áreas de nuestras vidas. No tenemos congruencia. Nosotros necesitamos tener congruencia en nosotros mismos, porque si no, el mismo principio de la división termina destruyéndonos como persona. ¿Cómo puede ser esto? Usted dice, pero ¿cómo es eso? A ver, explíqueme un poco más. Bueno, por ejemplo, usted es una persona que tiene alma, donde tiene sentimientos, donde tiene emociones, y resulta que no se pone de acuerdo. Hay personas que cuidan demasiado su vida espiritual, teniendo tiempo de oración, leyendo la palabra del Señor, yendo a las reuniones, siendo fiel en congregarse, pero resulta que descuidan su alma y sus emociones. Son personas emocionalmente complicadas. No sé si conoce alguno, acá no hay nadie, pero afuera hay un montón de esas. Complicadas. Se enojan por todo o se ofenden por todo emocionalmente. O sea, dicen que aman a Dios, que buscan a Dios, que dicen, no, yo, mi Señor, Él es mi Señor. Pero resulta que hay como una dicotomía. Uno dice, al final, ¿sos o no sos? El hombre de doble ánimo, ¿sí?
El que dice amén, aleluya, sí pastor, ahí estamos, escucho un mensaje y sale con fe, vamos a ganar a Casilda para Cristo, o lo voy a lograr, yo voy a vencer, mía es la victoria, diablo, te voy a comer como pan. Y a los 3 días está desanimado, tirado como el perejil. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Cómo es esto? Estamos divididos dentro nuestro. No somos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, con lo que creemos y cómo respondemos frente a la vida conforme a lo que decimos que creemos. Estamos divididos. Y si estamos divididos, es evidentemente que nuestras vidas no van a permanecer. Tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. No tener el control de nuestras emociones, de nuestro carácter. Cuando dice la palabra del Señor que tenemos dominio propio y no nos controlamos, estallamos, ¿sí? Entonces hay una incongruencia. Decimos una cosa, pero no respondemos a eso que decimos. Entonces decaemos. Somos destruidos. Como dice otro pasaje de las Escrituras, el mismo pasaje dice que un reino es asolado. Hoy estamos optimistas y mañana pesimistas. ¿Sí? Hoy creo en algo y mañana ya dejo de creer en eso. O sea, tus hechos niegan lo que vos decís. Un día es un privilegio servir al Señor. ¡Qué privilegio servir al Señor! Mañana, por algo que nos sucede, pero que tengo que andar perdiendo tiempo yendo a la iglesia, trabajando para la iglesia. Mirá cómo me va y mirá esto. Y somos incongruentes en nuestro ser interior. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí? Soy claro. Yo sé que algunos dirán, ¿y eso a quién le sucede? Tranquilo, usted no, pero hay algunos que le pasa. Que hoy dicen, acá estamos, y mañana tiran todo. Que hoy dicen, sí, ahí voy a servir al Señor con toda. Y pasado mañana le preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo empezó todo eso? No, es que dejé, porque no pude, porque... Incongruencia. Doble ánimo. Por eso el apóstol Pablo dice, el hombre de doble ánimo no piense que vaya a recibir nada. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquello que un día creyó, termina abandonándolo. Hay gente que hoy dice, aquí estamos, vamos para adelante. Y mañana lo buscáis y decís, che, ¿y el qué? No está más. Pero no dijo que iba a ir para adelante. Se ve que se le rompió la caja de cambio. Le entró la marcha atrás en vez de la primera. No lo tenemos más. Amados, si queremos permanecer en la vida, crecer, avanzar, tenemos que tener congruencia en nosotros mismos. Porque si no nos estamos autodestruyendo. Nos autodestruimos. Es un autoboicot a nosotros mismos. ¿Sí? Esto es como la guerra de guerrilla. Mire, una nación, escuche, ¿se acuerda cuando las Malvinas, no sé cuántos tienen más de 30, ¿cuánto? 40 años tienen que tener? ¿Sí? ¿Cuánto se fue lo de las Malvinas? ¿Quién se acuerda? Como 30 y pico de años, ¿no? ¿Sí? Yo me acuerdo que la clase 62 fue la que le tocó la guerra, pobre, ¿sí? 35 años. O sea, aquellos que tienen más o menos 40, 45 se acuerdan de la guerra de las Malvinas, ¿se acuerdan? Teníamos un gran problema interno en nuestro país. El país estaba totalmente dividido entre los guerrilleros, la gente que hacía guerrilla. ¿Se acuerda en aquella época que ponían bombas? Sí, que había atentados.
Los atentados eran contra el gobierno, pero lamentablemente moría gente inocente. ¿Sí? Como como eso de colateral, ¿no? Daño colateral. Moría mucha gente inocente, pero el atentado era contra el gobierno. ¿Y quién atentaba contra el gobierno? La misma gente del país, los mismos compatriotas. Y todo eso estaba debilitando el país. Y a un loco se le ocurrió, hagámosle la guerra, tomemos las Malvinas y el pueblo se va a unir. Y aunque fue una locura, una estupidez mayúscula, esa guerra, sin embargo, sucedió lo que normalmente sucede cuando una guerra, cuando el enemigo es externo. Cuando el enemigo es externo, ¿sabe qué sucede? Cuando el enemigo es externo, esa nación se une. Y cuando cuando el país entró en guerra, el país se unió. ¿Y se acuerda? La gente, todos los movimientos que se hicieron, la gente donaba para los soldados. ¿Todo por qué? Porque un enemigo externo nos termina uniendo. No hay nada peor que la guerrilla interna. Cuando nosotros tenemos guerra interior, yo mismo, o con mi matrimonio, o con mi familia, o como congregación, ahí somos víctimas y el enemigo nos puede destruir. Es el principio del viejo Vizcacha. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Así que lo dividido siempre destruirá. Pero el poder de la unidad, hermano, es asombroso. Quiero ahora volcarme hacia el lado positivo. Quiero que usted, más o menos como para que usted entienda el poder de la división, porque no quiero hablar del poder de la división, quiero hablar del poder de la unidad, el poder del uno, el poder del ser uno. El poder de la unidad es asombroso. A ver, diga conmigo, el poder de la unidad, el poder de ser uno. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Esto es el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, una iglesia con problemas de división, los cuales eran necesario restaurar, los cuales era necesario cuidar, ¿sí? Los cuales necesitaban ser arreglados. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Présteme atención aquí, míreme aquí a mí. Si explotan, déjenlos, tranquilo. Usted deje acá. No van a explotar, tranquilo. Parece que los que vamos a explotar somos nosotros, pero de frío. Pero bueno, escuche. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis algunos una misma cosa. ¿Cómo? Me corrijo entonces. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones. Sino, o sea, lo contrario, en vez de divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, como en una misma mente y en un mismo parecer. Diga conmigo, un mismo lenguaje. Una misma mente, un mismo parecer. Así Dios nos quiere. Como iglesia Dios está queriendo que nosotros tengamos un mismo lenguaje, que hablemos una misma cosa. Está escribiéndole a la iglesia Pablo, no le está escribiendo a un matrimonio, no le está escribiendo a una familia, le está escribiendo al cuerpo de Cristo. Y él está diciendo, iglesia de Jesucristo, la que está en Corintios, y quizás podría decir la que está en Casilda, más precisamente la que se congrega ahí en Formosa 2155. Les digo, iglesia, es necesario para mantenernos unidos, porque si no estamos unidos no vamos a crecer, de lo contrario vamos a ser asolados. Quiero que tengan un mismo lenguaje, quiero que tengan una misma mente y quiero que tengan un mismo parecer.
Este principio es para esta casa, hermano, para nosotros. Este es un principio para nosotros. Tenemos que hablar un mismo idioma. No podemos estar hablando cada uno lo nuestro. No puedo yo hablar lo que yo quiera. O sea, cada uno, no, yo hablo de esta manera, yo creo esto, yo digo esto, yo opino esto, No, dice, escuche, se lo leo de nuevo. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y para eso dice, hablen todos una misma cosa. Porque si no hablamos una misma cosa, estamos divididos. Si no tenemos una misma mente, ¿qué va a pasar? Cada uno va a tener su propio pensamiento. Es más, si no tenemos un mismo parecer, no habrá nada que nos una. Y si no hay nada que nos una, hermanos, ahí está el poder de la división que va a traer destrucción. ¿Hola? ¿Está acá todavía? El sentir de esta casa tiene que ser un mismo lenguaje, porque tenemos una visión. ¿Cómo uno puede decir, ¿y cómo vamos a hablar lo mismo? Porque para hablar lo mismo lo que necesitamos es tener una visión. La pregunta sería a tu hermano, el que tenés ahí al lado, al de atrás, es decir, ¿vos conocés la visión? Porque cuando no conocemos la visión no podemos hablar de lo mismo. No podemos tener cada uno una visión distinta. Tenemos que tener una misma visión, porque a la hora de tener dos visiones distintas estaremos bajo la desgracia y la maldición de la división que todo lo destruye. Hay un propósito por el cual nosotros estamos juntos. Hay un propósito por el cual pertenecemos a un mismo cuerpo. El primero y principal es establecer el reino de Dios. Amén. Usted no está aquí porque usted necesita que Jesús lo ayude. Jesús lo va a ayudar, como dijo Juan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás te va a ser añadido. Amén. Pero primeramente buscamos el reino para que Él nos ayude. Se lo vuelvo a repetir. Dios prioriza propósito antes que bendición, antes que necesidad. Y nosotros estamos aquí por un propósito. Quizás es verdad que a algunos no le importa nada del propósito. No, yo vengo porque vengo. Pero venimos porque somos parte de un cuerpo el cual tiene un propósito. Mire, quiero que pensemos y quiero rescatar algo interesante de la historia de la Torre de Babel. ¿Cuántos conocen la historia de la Torre de Babel? ¿Sí? A ver, levante la mano para ver cuánto explico y cuánto no explico. Ahí. A ver, ¿cuántos no conocen? Vamos al revés. ¿Cuántos nunca escucharon la historia de la Torre de Babel? Muy bien. En el libro de Génesis, la palabra del Señor en los comienzos nos habla de que se levantó una generación que se levantó desafiante contra Dios. Y esa generación dijo, vamos a hacer una torre, ¿sí? Y vamos a llegar al cielo. Y la intención de ellos era reclamarle a Dios y decirle, ¿quién te crees que sos vos, Dios? Nosotros vamos a vivir nuestra vida como queremos. Y esa fue la intención, ¿sí? Y a Dios le preocupó mucho este asunto. ¿Y por qué le tiene que preocupar a Dios? ¿Por qué Dios se iba a preocupar por este asunto? Sencillamente es porque Dios entendía que ellos estaban practicando un principio muy poderoso y era el principio de la unidad. Ellos se habían unido para hacer esto. Y esto nos hace ver que Dios reconoce cuánto poder hay en la unidad. Vamos a leerlo, ¿sí? No sé, creo 11:6.
capítulo 11, versículo 6. Génesis, capítulo 11, versículo 6. Quiero que lea conmigo este pasaje de las Escrituras. Y fíjese el contenido de este pasaje, ¿sí? Mire lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Diga conmigo, el pueblo es uno. A ver, esto significa que un pueblo puede ser uno, ¿verdad? ¿Quién lo dijo a esto? Congelar. ¿Vio? Hay que prender las estufas. Mire, con ya la pantalla se congeló. Fíjese, ¿quién lo dijo esto? Dios. Dios dijo, he aquí el pueblo es uno. Pero da las razones de por qué el pueblo es uno. Dice, todos estos tienen un solo lenguaje. Ese era el problema, todos tenían un solo lenguaje. Y escuche, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Diga conmigo, nada los haría desistir. ¿Por qué nada los haría desistir? Porque el pueblo era uno. Diga conmigo, el poder del uno. Diga conmigo, el poder de ser uno. El poder de ser uno, Dios está diciendo que es tan tremendo que aquellos que se determinen a hacer algo, si están en unidad, nada los hará desistir. Es decir, lo van a lograr porque en la unidad hay poder. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Es impresionante lo que el poder de la unidad puede lograr, hermanos. Y Dios sabía que cuando un pueblo es uno, es decir, está unido, todo lo que se proponga hacer lo logrará. Ahora, entiéndame esto y présteme atención. ¿Me está escuchando? Míreme acá. La unidad o el ser uno no es la suma de muchos, sino es la entrega de todos los que quieren ser uno. Se lo repito. La unidad no es la suma de muchos, sino es la entrega de todos. Nosotros podremos ser muchos, pero si no nos entregamos a la visión, no somos uno. Cric, 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 cric. ¿Cuántos dicen cric, cric? Ah, no. Amén. Nosotros como iglesia tenemos un gran desafío, que es establecer el reino. En nuestra ciudad, los que somos de aquí y los que son de otra ciudad, en otra localidad. Pero como iglesia tenemos el gran desafío y si somos uno, nada nos podrá detener. Se lo repito, no me entendió. Pero si somos uno, nada nos podrá detener. Se lo repito, si somos uno, nada nos podrá retener. Fuiste creado para algo. Qué triste debe ser para un pájaro que fue creado para volar, que no le permitan volar. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando compramos los loritos y qué le hacemos? Le cortamos las alas. Pobre bicho. Fueron creados para volar. ¿Se imagina? Fueron creados para volar y nosotros le cortamos las alas. Mi hermano, usted fue creado con un propósito y cuando usted no está dentro de ese propósito, es como el lorito que le cortaron las alas. Y usted se siente frustrado. Ahora, para que cumplamos el propósito, ese propósito se cumple dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y para que ese propósito se pueda llevar a cabo y nada nos asole, nada nos destruya, necesitamos acudir al poder de la unidad, al poder del ser uno. Nosotros como iglesia, cuando trabajamos todos hombro a hombro, con un mismo lenguaje, una misma mente y un mismo sentir, nada nos puede detener.
Mire, yo recuerdo cuando empezamos con el propósito de poner el piso. No lo hicimos en unidad, porque recuerdo que no nos podíamos poner de acuerdo. No sé por qué motivo, pero no se lograba, no lo pudimos lograr. Y las mujeres en el último tiempo se pusieron de acuerdo y lo lograron. Decirle a una mujer que tengas ahí al lado, qué buena mujer, ¿eh? Pero ¿sabe por qué? Porque tuvieron un mismo lenguaje. Que dijeron todas, es necesario, va a estar bueno, es lindo. Porque cuando limpiemos el templo va a ser más fácil. Fue un lenguaje. Y fue un mismo sentir. Porque dijeron, es verdad, vamos todas con el piso. Y se pusieron a trabajar. Diga conmigo, comenzó la obra. O sea, se pusieron a trabajar. Y nada las hizo desistir. Diga conmigo el poder de la unidad. Debemos unirnos en el amor de Dios, hermanos. Y amar lo que Él ama. ¿Sí? ¿Y qué Él ama el Señor? ¿Qué ama el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo conozcan, que todos tengan una experiencia con su Hijo Jesucristo, que todos se salven, que seamos agentes de transformación para otros, edificándonos y creciendo bajo la cabeza que es Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que unirnos y trabajar en pro de eso. Por ahí hay gente que dice, no acá, no, usted no. Hay gente que dice, justo no vinieron hoy. No, pastor, yo vengo a la iglesia, tranquilo, pastor, yo vengo a la iglesia. A mí me encanta venir los domingos, cantar las canciones con el Johnny y el grupo de alabanza. Me encanta oírlo a usted, sus mensajes, menos el de hoy, pero los otros me gustan. Pero eso de ir a una espiga, eso de ser Timoteo, mentor menos, de ocuparme de otro, de la escuela de vida, eso no es para mí, pastor. Eso no es para mí. Yo lo quiero mucho, pastor, ¿eh? Además, fíjese ahí el sobre, va a ver que yo lo quiero mucho. Ahí le puse. Yo lo quiero mucho, pastor. Usted me cae simpático, la verdad que sí. Por eso vengo. Pero usted con su onda, yo con la mía. Usted con su onda y yo con la mía. Ahí está el problema. No tenemos yo una onda, usted otra onda. Tenemos una visión, tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos uno. Diga conmigo fuerte, uno. Vamos, diga uno. Y para estar en el uno tenemos que estar en unidad. Tenemos que hablar una misma cosa. Acá no es tu onda, mi onda. Mire, si vamos a hablar de onda, no es ni tu onda ni mi onda. En todo caso es nuestra onda. O Kawasaki, si le gusta más. Es nuestra onda, es nuestra visión. De hecho, es la visión de Dios, por ende es nuestra. No es nuestra porque la hayamos fabricado, porque somos la fuente, porque somos, no sé. Mire, cuando le conté el testimonio del libro, hermanos, no le conté el testimonio del libro que yo escribí. No, simplemente plasmé en un libro la voluntad de Dios para que el reino de los cielos se extienda. No se trata, no es mi visión, es la visión de Dios. Por eso es mi visión, por eso debe ser tu visión, por eso debe ser nuestra visión. El vocabulario, hermanos, y las expresiones es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Hablemos una misma cosa. Mire, hay
Hay gente que por ahí me dice, pastor, porque en su iglesia... Y yo le digo, a ver, para. ¿Cómo dijiste? Que en su iglesia, ¿cómo en mi iglesia? Es nuestra iglesia, no es mi iglesia. No, porque usted tiene ahí algunos líderes, algunos hermanos. ¿Cómo yo tengo? Son nuestros líderes y son nuestros hermanos. Si estás diciendo que son míos, estás diciendo yo estoy afuera. Y si estás afuera no sos parte del uno. Pero lamentablemente es una dicotomía porque somos parte. Porque lo somos. Aunque a veces no nos guste la cara de alguno. Míralo a la cara y decirle, a pesar de todo somos uno. A ver, hermano, no podemos estar divididos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios dice, tenemos que ser un mismo pueblo. Un pueblo. Dice que esto lo van a lograr, ¿saben por qué? Porque ellos son un pueblo. El poder de la unidad, hermanos, no tiene límites. El poder de la unidad no tiene límites, es ilimitado. Eso lo reconoció Dios. Y si somos uno, nada nos puede parar como iglesia para establecer el reino de Dios. ¡Aleluya! Volvamos a Génesis 11:6. Volvamos a Génesis 11:6. Quiero que resaltemos. Mire, y dijo Jehová. Quiero que piensen esto. ¿Quién lo dice? Porque, a ver, ¿alguna vez no le dijeron a usted, che, ¿viste lo que están diciendo? A ver, primero quiero que me lo diga quién lo dijo. Porque depende de quién lo dijo, decímelo. Porque si lo dijo alguien que no vale la pena, ¿para qué vamos a discutir del tema? ¿Para qué nos vamos a preocupar? Ahora, acá lo dijo Dios, dice. ¿Quién lo dijo? Dios. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno. Ya lo vimos, que es uno. Pero dijo, y todos tienen, ¿cuántos lenguajes? Uno solo. Uno solo. Si queremos lograr el objetivo, ¿cuántos lenguajes tenemos que tener? Uno solo. Dios sabía que si había algo que detendría a ese pueblo y que haría que dejen de ser uno, ¿sí? Para que ellos no puedan persistir, tenían que dejar de ser uno. Y para dejar de ser uno, la solución era que dejaran de tener un solo lenguaje. Porque el Señor no vino y los desparramó a todos. No agarró una patada así, ¿viste? Cuando pateamos el hormiguero. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que pateábamos el hormiguero? ¿Sí? Después andábamos con, ¡ay, me quedó una! ¿No? Sonso. Pero hacíamos eso, pateábamos el hormiguero y las pobres hormiguitas saltaban para todos lados. El Señor podría haber hecho eso en Babel. Le hubiera puesto una buena patada así. Onda Batistuta y ¡ah! Lo desparramaba todo. Pero no era la solución. Porque como tenían un solo lenguaje, seguirían siendo un solo pueblo, se volverían a unir y seguirían adelante porque nada los detendría. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Robarle el privilegio, destruirle el privilegio de tener un solo lenguaje. Y no sé si usted sabe, pero el diablo lee la Biblia también. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Sí? Ah, pero dice el Salmo que Él enviará a sus ángeles para que te lleven en sus manos. Ah, lee la Biblia, desgraciado. Y sabe una cosa, Génesis 11 también lo leyó. Y dijo, si yo quiero que una casa no prevalezca, si una congregación no prevalezca, les voy a hacer hablar no un solo idioma. Voy a tratar de sembrar diferentes idiomas.
Así como Dios conocía el poder de la comunicación. Diga conmigo, comunicación. Solamente por cambiarle el lenguaje, el proyecto no prosperó más. El tema es que así como Dios usa esa estrategia para detener lo malo, así el diablo sabe que con esa misma estrategia puede detener lo bueno. Si Él cambia nuestro lenguaje, no podremos edificar nada. Decile a tu vecino, tenemos que hablar lo mismo. No, pastor, a ver, eso de ganar, consolidar, discipular, enviar, no es para mí. A mí, deme otra cosa. Deme otra cosa. ¿Qué quiere que te dé? Si es eso o no es eso. Se lo repito. No es como dijo el hermano allá que habló de mente. Cuando digo seso, no es esto. ¿Es eso o no es nada? Porque es eso. ¿Qué? ¿Que no le podemos inventar una visión para usted? ¿No me invento una visión, pastor? ¿Me estás diciendo que haga división entonces? Porque lo de ganar, consolidar, disimular, eso de la espiga, mucho trabajo. ¿Qué puedo hacer yo? Anda a edificar la Torre Babel, qué sé yo. Pero en esta casa se habla un lenguaje. Cric, cric, volvieron los grillos. Escuche. Los diferentes lenguajes dañan una visión y por ende destruyen cualquier proyecto. Cuando unos se esfuerzan y otros no. Unos lo hacen y otros no lo hacen. Algunos dicen, no, pero yo no voy a la espiga porque no me gusta cómo enseña el mentor que me tocó. Prefiero quedarme en casa, más ahora que hace frío. No, porque a mí no me gusta cómo es. No me gusta cómo dice las cosas. ¿Y qué hacemos? Hablamos un lenguaje contrario. No, que yo quiero hacer tal cosa, pero esto otro no lo quiero hacer. Es decir, en otras palabras, y quizás no lo diga esa persona tan directamente, pero para que lo entendamos, está diciendo, yo hago la mía, pastor. Yo hago la mía. Ustedes hagan la suya, yo hago la mía. Diga conmigo el poder de la unidad. Los de Babel eran un solo pueblo y un solo lenguaje. ¿Y sabe una cosa? Pablo le pide eso a la iglesia de Corintios. Pablo nos pide a nosotros que tengamos un mismo lenguaje, que tengamos un mismo sentir, que tengamos una misma mentalidad. Escuche, a ver, diga conmigo, en esta casa habrá un solo pueblo, un solo lenguaje, y así vamos a establecer el reino. Amén, solamente así, de esta manera. Si tú eres parte de esta casa, seguramente que estás en una espiga. Es seguro, porque si no estás en una espiga, estás hablando tu propio lenguaje. Y seguramente te estás preparando para ser un Timoteo. Y si no sos todavía, si ya sos un Timoteo, seguramente estás preparándote para ser un mentor, porque entendiste que necesitas bendecir a otros, discipular a otros, derramar de ti en otros lo que Dios te dio a ti a través del que te mentoreó a ti. Seguro, porque si sos de esta casa, somos un pueblo, tenemos un mismo lenguaje, un mismo sentir, una misma mente. Algunos que no vinieron no están ahí.
Justo no vinieron esta noche. Así que podemos hablar tranquilamente de ellos. Nadie se va a ofender, no están acá. Pero nosotros somos de los que somos un pueblo. Amén. No somos como los corintios que andamos divididos y uno dice, no, yo soy de Pablo, el otro, no, yo soy de Pablo. Somos uno. Porque si somos uno vamos a ver la obra que nada nos va a detener. Amén. Porque volvé a Génesis 11:6. Porque dice, era un solo pueblo, todos tenían un solo lenguaje, habían comenzado la obra y escuche, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Diga conmigo, nada les hará desistir de lo que pensaron hacer. Porque un pueblo unido con un mismo lenguaje, nada los puede detener. Nada ni nadie nos podrá detener si tenemos una sola visión. Por eso en esta noche, hermanos, y aquí voy terminando, en esta noche quiero exhortarte, iglesia, vida abundante, amados hijos en el Señor, ustedes que en esta noche me honraron tan cariñosamente como Padre espiritual, permítame como Padre espiritual en esta noche exhortarle a ser un pueblo, que tengamos un mismo lenguaje y trabajemos hombro a hombro por una misma visión. Pablo nos desafía y nos exhorta en el capítulo 4 del libro de Efesios. Por favor, poneme Efesios 4:3 y quiero que lea conmigo esto, por favor. Quiero que lea conmigo esto. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A ver, entendamos algo. Usted y yo no estamos llamados a construir la unidad. Y ya va a ver por qué. Usted y yo no estamos llamados a construir la unidad. Estamos llamados a guardar la unidad que el Espíritu ya construyó. O sea que cuando yo hablo un lenguaje distinto, cuando yo no soy parte de un solo pueblo, lo que estoy quebrantando, rompiendo es la unidad, no que el pastor Alfaro hizo o quien sea, sino que es la del Espíritu. Versículo 4 dice, y aquí escuche, un cuerpo, ¿cuántos cuerpos? ¿Cuántos espíritus? ¿Cuántas esperanzas? Se perdió, ¿no? Pero mire, dice allí, también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Versículo 5. ¿Cuántos señores? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto bautismo? ¿Cuántos Dios y Padre? Diga conmigo, somos uno. No porque a usted se le ocurre ser uno. No porque a mí se me ocurre ser uno. No porque en esta noche lo juntamos acá debajo del mismo techo y estamos todos juntos. No, somos uno por causa de tener un mismo llamado, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre Celestial. Estamos dentro del uno. ¿Por qué Dios nos hace uno? Porque Él sabía y entendía que íbamos a ser un cuerpo. Pero necesitamos reflexionar cómo los corintios fueron exhortados por el apóstol Pablo y cómo los efesios fueron aconsejados por Pablo. Reconocer si estamos cuidando esa unidad, hablando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, teniendo una misma mente. A ver, cuando leemos esto de Efesios 4, es no pensar ni enfocarnos en aquellos que tenemos como diferentes, sino de aquellas cosas que tenemos en común. ¿Cómo puedo yo convivir con el pastor Raúl? El pastor Raúl es un flemático. Yo soy un melancólico colérico.
¿Cómo puedo yo convivir con él? No es porque que seamos igualitos y pensemos, ahí estamos, sentimos... No, es porque somos uno en Cristo. Y por ser uno en Cristo, yo ya no lo miro a él como alguien distinto a mí. Ah, no, pero él es así, yo soy así. No, él es yo y yo soy él. Somos uno. No es pensando lo que tenemos en diferente, sino pensando lo que tenemos en común. Un mismo llamado. ¿Tenemos un mismo llamado, pastor? ¿Tenemos una misma fe? ¿Tenemos un mismo bautismo? ¿Tenemos un mismo Dios? No tenemos un mismo auto. Ojo, no, ¿verdad que no? ¿Tenemos una misma esposa? Menos mal, ¿no? Mira, quedó feo. Somos pastores. Además, Raúl. Pero somos uno, no por lo que no tenemos, sino por lo que tenemos en común. Hermanos, Dios es la fuente y el sustento de toda unidad, porque su naturaleza es unidad. Tenemos un Dios que tres son uno. Y todo lo que rompa la unidad es opositor a Dios, a su voluntad, a su naturaleza. Vuelvo a repetirte, el ser uno no es la suma de muchos, es la entrega de todos. La entrega al único Dios, la entrega al único Señor, al único llamado y a la única vocación. Para lograr esta unidad es necesario dejar nuestras diferencias y unirnos en nuestras coincidencias. Aún mi hijo es distinto que yo. Yo quisiera tocar como él y no es mi don. Él quisiera que predique más corto, pero no es su voluntad. Pero hermano, no somos uno porque estamos juntos, somos uno porque nos entregamos mutuamente. La vocación con que fuiste llamado, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí está. La coincidencia. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Poneme Efesios 4:2. Y escuche esto. Estoy terminando, ya. Se rompió eso, ¿eh? ¿Sí? Qué lástima. Escuche, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué bueno sería tener la posibilidad de sacar algunos versículos de la Biblia. Este sería uno que quisiéramos sacar, ¿verdad? Pero no funcionaría. Sería como quitarle un engranaje a una maquinaria productiva. Si se la sacamos, deja de producir. Por lo tanto, mis amados, si queremos guardar la unidad, lo vamos a hacer con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabe lo que es humildad? Humildad es considerar a los demás más que lo que nos consideramos a nosotros mismos. ¿Y sabe lo que es mansedumbre? Es renunciar a nuestros derechos. ¡Wow! A un perro, Dios le ha dado un sistema de defensa, que es el morder. Ellos se defienden mordiendo. Y si usted va a un perro, sobre todo un salvaje, le pega una patada, ¿sabe lo que le va a pasar? Lo va a morder. Pero cuando el perro es manso, ¿le sacaron los dientes? ¿Le ataron las mandíbulas? ¿Tiene el cuello duro? No. Tiene las mismas mandíbulas, tiene la misma reacción, los mismos músculos, los mismos dientes, solo que no te va a morder porque es manso. Renunció a su derecho de morderte.
Decirle al de al lado, no me vas a morder más. Humildad. ¿Sabe lo que logra la humildad, hermanos? ¿Quiere que le diga lo que logra la humildad? La humildad me permite valorar al otro. Eso es humildad, es poder valorar, es poder ver en el otro el potencial que Dios puso en él y poder valorarlo. ¿Sabe qué es lo contrario de valorar, que es resultado de la humildad? Es ningunearlo. Pero ¿quién se cree que es? ¿Quién te cree que sos? ¿A quién te comiste? ¿No? No vinieron los hermanos eso, así que tranquilo. Debemos valorarnos unos a otros. Yo no voy a ninguna espiga porque no hay ningún líder como la gente para mí. Toma, comete esa mandarina. Ay, no, porque esto lo hacen mal, porque aquello no me gusta, porque el otro... Hermanos, a ver, les voy a decir algo. ¿Que hay errores? Es seguro. Hay errores y le voy a decir algo. No sé si le voy a romper su esperanza en la vida. Los van a seguir habiendo. Si usted estaba esperando que esta casa pueda eliminar los errores, usted dice, me voy a quedar a ver si algún día se terminan los errores en Vida Abundante. Tengo noticias, van a seguir habiendo. ¿Y sabe por qué? Tengo una revelación de por qué van a seguir habiendo. ¿Sabe por qué van a seguir habiendo errores? Porque estoy yo y está usted. Los van a seguir habiendo. Pero el mandamiento, hermanos, del apóstol Pablo, mejor dicho, de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, inspirado al apóstol Pablo, es soportarnos unos a otros. Amados, que nada nos separe, que nada nos divida, porque así todo será posible. Aleluya. Den un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Iglesia, ¿saben una cosa? Dice Isaías 54 que Dios quiere que nos ensanchemos, que nos extendamos. ¿Cuántos quieren extenderse? Para extendernos, dice Isaías, refuerza tus estacas. En esta noche Dios quiere que nos reforcemos. Tenemos que reforzarnos. Y nuestra fortaleza viene en el Señor para hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos creen eso? Y por esa misma razón, mi hermano, tú y yo necesitamos reforzar la visión. Necesitamos reforzar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puede ser que haya alguien que no solo que ya tiene su espiga, sino que está por abrir su segunda espiga y yo todavía nada? Bueno, para pescado sirve, nada. Pero Dios te llamó a ser pescador y no pescado. Amén. Tenemos que reforzarnos. Y dice, y no seas escasa. No seas escasa. Hermanos, no podemos ser escasos. Necesitamos ser generosos. ¿Sabe lo que es generosidad? Alguien que me dé una simple definición de generosidad. Simple, ¿qué es ser generoso? Dar. Dar amabilidad puede ser, claro, pero es dar. Dar tu tiempo. Darte a ti mismo. Ay, pastor, yo con gente no quiero saber nada. No seas escaso, sé generoso.
porque alguien te bancó a vos, hermano. Así te lo digo, mirá. Me está saliendo el... Alguien te bancó a vos. Y fuiste complicado vos también un día. Y fuiste intolerante, fuiste inconstante. Y te bancaron. ¿Qué te queda a vos? Como dijo el Señor Jesús, lo que recibiste de gracia, dad de gracia. Aleluya. Diga conmigo, tengo que ser generoso. Tengo que dar. No tengo que ser escaso. Y esta casa se va a extender al norte, al sur, al este, al oeste. ¡Aleluya! Nada nos va a detener. Vamos a hacer la obra y nada nos va a parar, porque somos un pueblo con un mismo lenguaje. ¡Aleluya! Vamos, póngase de pie y apláudale al Señor.